la información. León Lecanda. León Lecanda con información de América. Por acá, por estos lares, ¿cuánto ardor hay? Por allá, ¿cómo andan las cosas? Sí, hasta acá escucho el aleteo de tus alas, querido Mauricio. Abrazo grande, felicidades por otra final de un equipo. Yo no sé si el mejor América de la historia, es digamos, atrevido decirlo, pero sí un equipo de época, un equipo atrevido, que ya está en la historia del fútbol mexicano entre los mejores, porque obviamente ha habido grandes equipos de América en la historia, ¿sí? Ahora en torneos cortos es evidentemente 2 finales por torneo, ¿no? Si América gana, y vamos a hablar de eso enseguida, Mauricio, se convertirá en el segundo tetracampeón en la historia del fútbol mexicano. Hace 63 años no sucede. El único, el Guadalajara, en temporadas largas. Ya llovió, pero América tiene una cita con la historia frente a Toluca. Marcelino, ¿cómo andan las cosas en La Noria? ¿No le alcanzó a Cruz Azul? ¿Cómo te va? Saludos, Mau. En La Noria no les alcanzó. Hoy fue día tranquilo, día de reflexión. El cuerpo técnico de Vicente Sánchez le dio descanso al plantel. Solo vinieron los futbolistas que están lesionados, que están en proceso de rehabilitación. Y ahondando un poquito a lo que están hablando, yo noto más feliz a León Lecanda que a Mauricio Imay. Ya, por favor, me lo mi Marce, no. Jesús Bernal, hace un mes el Guadalajara se quedó sin técnico. Pues creo que todavía le falta, ¿no? Para que llegue alguien que asuma la responsabilidad. ¿Qué información nos tienes, Jesús? ¿Qué tal, Mau? Saludos para ti y para todos en el estudio de Fútbol Picante. Hace un mes de la salida de Gerardo Espinoza y Chivas sigue sin encontrar el entrenador todavía. Todo parece indicar que será Pepe Meléndez el que asuma el próximo miércoles. Ya estaremos platicando de esto más adelante. El que asuma, pero para quedarse, Jesús. No. De forma interina. O mientras entonces, deciden quién es el entrenador. Un técnico va a agarrar el equipo los primeros días y después a ver si llega otro y es otro a ver cuánto dura. Y si no dura, bueno, pues otra vez háblele a Pepe Meléndez. Eso es lo que yo decía de proyectos, las grandes diferencias. Bueno, vamos con Héctor Tello. A Tigres tampoco le alcanzó. Héctor, ¿cómo te va? Información de los Tigres. ¿Cómo estás, Mau? Buenas tardes. Saludos afectuoso para todos en Fútbol Picante. No le alcanzó y mucho por analizar, más allá de que en este día que se rompieron filas, solamente 7 jugadores del primer equipo estuvieron aquí en el Volcán, donde hubo reunión del cuerpo técnico. Se tiene ya fecha tentativa para regresar a los trabajos. Habría pretemporada fuera del país y de entre los elementos que estuvieron por acá, uno que está por renovar y que ha estado en el radar del Guadalajara, les platicamos más adelante detalles. Perfecto, pues ya te escucharemos. A todos en la mesa de Fútbol Picante, muy buena tarde con unas Chivas que hoy cumplen un mes sin entrenador. Precisamente un día como hoy, pero de abril, despidieron a Gerardo Espinoza y el equipo todavía no encuentra ese timón que los pueda conducir en la Apertura 2025. La no consecución de Domenech Torrent, que al final había un acuerdo de palabra y se terminó por caer, les ha complicado un mundo, no lo tenían en el guión y por eso están pues tratando de encontrar al próximo estratega. Hay muchos nombres en el entorno, pero lo que sé en este momento es que no está nada definido ni tienen a un perfil que esté adelantado para poder tomar las riendas en el equipo de las Chivas. El próximo miércoles regresan los jugadores y si no hay entrenador para entonces será Pepe Meléndez el encargado de asumir, entendiendo que él funge como la figura de auxiliar institucional en lo que se decide al nuevo entrenador. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso con ustedes. Saludos. Bueno, Jesús Bernal entonces nos dice que Pepe Meléndez recibirá al grupo de futbolistas para empezar la pretemporada. Y la decisión del técnico Héctor Huerta, ¿tienes algo de información, no? Sí, me he enterado que el sábado pasado tuvieron la otra reunión, llevan dos importantes. Están juntándose pues todo el grupo de el secretario técnico actual, que es Javier Mier, Alejandro Manso, que es el cuñado de la familia, Mariano Varela también participa de alguna manera en la toma de decisión. Obviamente la decisión final, pues Amaury siempre tiene un voto de calidad, ¿no? Pero están sobre 2 candidatos ya ahorita nada más. Uno es Andrea Pirlo, que fue un gran jugador italiano, campeón del mundo en 2006, ¿se acuerdan? Como jugador, una figura importantísima como jugador. Como técnico no le ha ido tan bien, dirigió a la Juventus en 2021, quedó 4º lugar, lo echaron del equipo, luego se fue a Turquía con el Karagümrük y también lo echaron y luego se fue a la Sampdoria en segunda división tratando de subir al equipo
quedó en 7º lugar, no lo ascendió, lo dejaron en el cargo, empezó el siguiente torneo 24-25, que fue este último, y lo despidieron en la fecha 4. Así que su currículum es todo lo que tiene de entrenador Andrea Pirlo. El otro candidato es un argentino que se llama Gustavo Quinteros, que por cierto vino aquí a México en 2020 en plena pandemia, le tocó el 2020 este torneo tan irregular y llegó a la final de la Copa, fue lo mejor que hizo en la final de la Copa contra Monterrey, perdió 2-1 la final, fue lo que hizo en México, pero ha sido campeón en el 2024 con Vélez Sarsfield, que tú debes de saber que sigues mucho la Liga Argentina, Sí, señor. es el campeón actual todavía. Aquí se burlen de mí. No, pero sí la sigues Porque mucho. ven como pecado que yo vea el fútbol ¿No? argentino. Pero fue campeón con el Me Vélez gusta mucho. Sarsfield, tenía 11 años sin ser campeón del equipo, él levantó el Con trofeo. muchos jóvenes, Héctor, Muchos porque jóvenes. Vélez Sarsfield trabaja mucho con las fuerzas inferiores, Eso es con lo las que está- categorías juveniles, Eso es lo que y con están Gustavo Quinteros tenía una base de jóvenes de los Ajá. cuales ya han vendido algunos. de 22 y 23 años su promedio de edad, y muchos de estos jugadores ahorita ya colocaron 2 en Europa, tienen 4 en Argentina colocados ya, han colocado 6 jugadores, pues Vélez vive de eso, de vender jugadores y bueno, casi todo el fútbol argentino, pero Vélez ya tenía rato que no era campeón, fue campeón en el 22 con Colo-Colo en Chile, fue campeón también con la U Católica en Chile en 2019, luego en 14 y 13 con el Emelec de Ecuador. Tiene una trayectoria de muchos títulos en Sudamérica, ¿eh? En Bolivia también fue 3 veces campeón con el Oriente Petrolero, con el Bolívar, con el Blooming. ¿Quién pone estos candidatos en la mesa? Yo creo que promotores, Pero scouting, de la directiva, ¿quién llega con inteligencia Amauri deportiva. y dice, oigan, inteligencia deportiva. El secretario técnico tiene mucho que ver en esto, ¿eh? El director deportivo en este caso, ¿no? Javier Mier? Javier Mier. Javier Mier, Javier Mier sí, tiene. y el Ya, cuñado, ¿no? ya lo que no se habla, Alejandro Manso, ya lo que no se habla es ahorita de Jaime Lozano. Ya no se habla de él como No. un candidato. Entonces, ahorita aparentemente la lista se ha reducido. Andrea Pirlo, que muy poca gente lo había mencionado, pero sí creo que estaba en la Se baraja. hablaba de que podría interesar en México Canavaro, pero no Pirlo. A Cannavaro lo han querido colocar en Monterrey, lo han querido Sí. colocar acá en Cruz Azul también. Pues andan los promotores y pues todos haciendo su chamba. Pero entonces es o nombre con Andrea Pirlo Es un gran hombre. o trabajo con Quintero. Bueno, ¿no? ya Porque trayectoria sí, comprobada. Pirlo sí le fue mal en su arranque Le fue como mal. técnico en la Juventus y obviamente la Sampdoria, bueno, no acabó el torneo, de hecho lo echaron casi Lo echaron en empezando, la fecha 4. pero la Sampdoria ya está en la Serie C ahorita. Sí. La Sampdoria es una vergüenza que esté en tercera división, ¿no? Sí, sí, Lo sí. histórico que es, ¿no? Lo histórico que Y es. lo trataron de subir cuando bajó con Pirlo y quedó en 7º lugar, ¿no? En el torneo que fue el pasado, ¿no? El que te Sí, decía, pasado. Sí, ahí dirigió toda la 23-24 temporada. dirigió toda la temporada y no le fue bien. Y ahora pues tienen la decisión los cuñados, la familia, los que deciden ahí en Chivas. ¿te gustan esos dos candidatos, deciré, para Chivas? Pues es que trato de leer así qué busca, porque al poner a Pepe Meléndez como interino, te das No, cuenta es que nada más recibir al equipo. la filosofía es a partir de lo que trabajamos aquí internamente y ya los nombres que te van a ayudar a vender entradas y camisetas, porque creo que los abonos estaban en malas ventas. Muy malas ventas. Y a partir Ahí de es donde Pirlo yo creo que toma necesitas, fuerza, ¿no? Andrea exactamente, Pirlo. necesitas a alguien que Alguien llegue, que enganche, venda y que se adapte a la filosofía de trabajo que tiene Chivas, exitosa o no, Ajá. necesitan que se adapten a esa filosofía, a ver qué Y tanto. sobre todo si no van a invertir en jugadores, pues trae un nombrezote de entrenador y con eso medio te cubres para ver si mediar, vendes para abonos. para- ¿verdad? Pero para Héctor, mediar. Y otra al vez 7 meses lo corres otra vez, como han hecho siempre, ¿no? sí, porque otra vez a Sí, lo mismo, a lo no mismo. hay proyecto. O sea, son dos vertientes totalmente distintas. No hay Y proyecto. por ahí va tu pregunta de que quién elige estos candidatos. Sí. Inteligencia deportiva, inteligencia deportiva. Entonces, al final, lo que es el deportivismo, el análisis, cómo juegan, el sacar a jovencitos que de verdad tengan esa formación, parece que está nublado, no existe. Sí. A ver, pero hablando de jóvenes, pues si alguien sabe trabajar con jóvenes es Jaime Lozano. Y entiendo que en ese sentido se pueda parecer un poco a lo de Quinteros, a lo que te puede ofrecer Quinteros. Aunque Quinteros con una trayectoria en clubes. Con más experiencia, Claro. sí, por supuesto. Dijeron que Lozano no. Dijeron Ok. que Lozano no. Torrent, ¿qué No, ya similitud no, ya hay no, con Torrent. Torrent? Ya no. Torrent Pero no. ¿qué similitud había con Torrent?
Pues No, Torrens, es- ¿no? Ok. Otro Entonces, proyecto es diferente. otro proyecto. Bueno, Un banazo. la similitud era que en San Luis, ¿cómo los levantó? Llegó a una semifinal, le puso identidad, carácter, Y puso pero jóvenes después, también. y puso después algunos jóvenes la también. cartera ya no alcanzó en San Luis, cosa que aquí en Chivas a lo mejor le Esa dijeron, ¿sabes sonaba qué? No. muy bien. Tampoco hay. Ya no. La de Torrent sonaba muy Sonaba bien. bien. Sí, era Pero perfecto, bueno, el conocía el timing, medio, el tiempo conocía era todo. perfecto, porque Ahora, declaró que ya salía de San A Luis mí, a mí- a entraba mí lo aquí. único que me demuestra esto es que están confundidos, que no Totalmente. saben ni qué quieren. Totalmente. Y lo que dices es muy cierto. Me Gracias. emociona cómo lo dices, pero es muy cierto. O sea, en el América, por eso están buscando su tetracampeonato, por eso están en la final. Porque saben hay qué un quieren, proyecto, saben saben qué lo que quieren, porque todos llegan a trabajar en lo que tienen que Y trabajar. sabes que también, Jorge, una cosa, que al dueño del equipo le interesa el equipo. Y acá en Guadalajara no. Vamos, ayer, Pero a ver, cierto, no lo es, veíamos pero cantando no en es, el no es parque. fortuito, no es fortuito, No, no, hay no. que trabajar la gestión, hay que darle continuidad al proceso. Y- ¿Por qué el América llega ahí? Porque ha trabajado, ha sido y se constante. mantuvo, Y seguramente mantuvo. Chivas está buscando eso, pero no ha encontrado lo que Ese es el busca. problema, porque Baños aguantó crítica y la aguantó fuerte. Nada. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Somos mi tocayo Jorge Murrieta y Cecilio de los Santos, mi Ceci, para analizar los posibles candidatos a dirigir al rebaño sagrado. Y resulta, Ceci, que aparecen 3 nombres en este momento. Uno de ellos es Andrea Pirlo. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Gabriel Milito, además de Guillermo Almada, que tiene sentido, que hace clic con toda la situación del conjunto Guadalajara. Ve nomás esa mamá. ¿Para qué quieres papá? Explícame tú, Ceci, ¿por qué tendría que elegir Chivas, con todo respeto a un figurón como futbolista, Tremendo. Andrea Pirlo? Sí, tremendo El jugador. arquitecto. ¿No? O sea, un placer estar contigo, con Jorge, un saludo a toda la Unión Americana y también al mundo. El tema que me parece a mí que no es el entrenador, el tema es arriba. ¿Me entiendes? Por lo menos tienes que tener 3 o 4 personas que hayan jugado al fútbol, que entiendan de este negocio. Lo han hecho, ojo, no estoy diciendo que no lo han hecho, sí lo han hecho. Y me parece que lo último con Hierro fue de lo mejor, porque llega a una final, pierde una final, sí, pero llega. Con Paunovic. Con Paunovic, que lo trae Hierro, por cierto. De ahí para acá, ¿es verdad lo que han hecho? ¿Es de verdad? ¿Han tomado buenas decisiones? Y ahora, en este momento, ¿crees que esta es una gran decisión? Pregunto. No me hace sentido. Pirlo, Milito, No. Almada es el único que digo, ofrézcanle las perlas de la Virgen. Háganlo ya. Si a mí me pides, tocayo, ¿cómo estás? Muy bien, tocayo. Muy bien, qué bueno. Ceci, si a mí me pides una explicación de lo que está haciendo Chivas, no te la puedo dar porque no lo entiendo. Pirlo no tiene ningún tipo de vínculo con el Guadalajara, tampoco Gabriel Milito y tampoco Almada, pero Almada conoce la Liga Mexicana y sabemos que trabaja muy bien, entonces podría ser una muy buena opción para el equipo del Guadalajara. Eso de haber llegado a una final fue sacar la cabeza del agua un poquito, porque tapa los malos manejos y la historia negra del Guadalajara desde los principios, desde el principio de los años 2000. Hay que revisar la historia. Son 2 finales en todo ese tiempo. Sí. Y no porque el señor Jorge Vergara, magnífico empresario, haya muerto, quiere decir que lo haya hecho bien como dirigente en el fútbol mexicano. Pasaron por lo menos 12 entrenadores. Muchos más. O más. Y ¿no? directores deportivos por allá. Yo creo que serán más de 20 técnicos desde que el señor Jorge Vergara compró al equipo y después lo heredó a su hijo, a Mauri Vergara. Creo que han sido más de 20 técnicos. Imagínate. Y directores deportivos 13, 14, ¿te parece? Eso no habla de una institución seria, de una institución que esté trabajando bien. Yo creo que se ha rodeado de la gente equivocada, el dueño del equipo, ¿no? Porque él es el que pone el dinero, pero él tendría que intuir un poco mejor cómo viene la mano. Y no lo ha hecho a Mauri Vergara. No lo podemos culpar de todo, desde luego, pero sí de no pues rodearse de gente que sepa del negocio. Ahí está el meollo del asunto. Ahí, justamente, porque si tú tienes 3 o 4, 5 tipos capaces, ¿no? No estoy hablando que todos estén arriba sentaditos, sino gente de cancha, gente que vaya a visorear, sí, gente que sepa de este negocio, que hay un montón en México, y empieza a tener un rumbo, ¿no? Un camino, una idea. Una estabilidad. Y estabilidad. Y a partir de ahí, ¿no? Empiezas a trabajar. ¿Qué le tienes que dar a un técnico? 2 torneos. Para luego exigirle al siguiente salir campeón. Y otra, Ceci, ya sabían que se iba a ir Gerardo Espinosa.
lo sabían desde antes, desde antes de correrlo. Claro. ¿Por qué no preparaste desde ese entonces a tu próximo técnico? Han pasado más de 28 días de que se fue el técnico Gerardo Espinosa, que sabíamos no iba a continuar. Y ellos lo sabían también. ¿Cuánto tiempo antes crees que sabían ya que no iba a continuar? Semanas antes, sin problema. Semanas antes. Seguramente. Lo peor del caso, Tocayo, perdón. Hace un mes y medio que sabían que tendrían que buscar un técnico. Lo peor del caso es que seguramente como directivos han buscado y no encuentran porque algunos les dicen que no, considerando todas las atenuantes del caso. Como Torrent, ¿no? Por supuesto. Sí. Y la otra... La problemática en sí. Los ¿no? jugadores llegan después de vacaciones el 26 de mayo, Sí. es decir, la siguiente semana. Y no hay entrenador ni un solo refuerzo. Ay, Chivas. A nombre de mi Ceci, a nombre de mi Totocayo, gracias. A bye. Día 28 del Guadalajara sin entrenador y nadie hace nada. Qué desesperación y ni le voy al Guadalajara. En palabras de Amaury suena muy bonito, ¿no? Acá la exigencia es máxima, ¿no? Y acá todos quieren venir. Pero no se y ve acá reflejado. vienen los mejores. Pero yo veo un equipo mediocre. Pero no se ve un equipo reflejado medianito, eso. un equipo de media tabla para abajo. Fíjate lo que estoy diciendo. Todavía dijeras del 8 para acá, ¿no? Y se mete y medio contiende por el título. Ya no. Guadalajara dejó de ser un equipo en el que la exigencia sea primordial. Qué tristeza, qué vergüenza. El otro equipo más popular del país hoy arrastra la Pero cosa. ese no es Lo solo- ves hasta en las redes pero sociales, es- porque acá nos mientan la cuando hablamos de la América. No, sí. Pero cuando hablamos de Chivas, No, ya ni quien respingue. sí. A donde quiero Popular- llegar. popular sigue Pero siendo, sí, ¿eh? Pues Pero sí, sí, te te voy a diré, decir una eso sí. cosa. Yo creo esto, creo que, digo, sigue cometiendo los mismos errores. Porque sí, el discurso Está bonito. de Vergara es muy bonito. Suena bien. No se ve reflejado. Se llama Pero retórica, ahora, en este momento, sigue cometiendo el mismo error. ¿Cuál Ese es es el ese? gran tema. ¿Cuál es ese error? No tiene directivos. Ilumínanos, ¿cuál es Ahí ese te va, error? ahí te va. No tiene directivos, ¿no? No tiene No, pues sí está gente- Mier, ¿no? Bueno, pero... Está Mier, él Perdón, es el pero Mier directivo. jugó al fútbol, perdóname. pero bueno, Jugó al dices tú, fútbol. Ceci. Estoy Ah, hablando de... no tiene O buenos sea, entonces directivos. requisito. No, Ah, bueno, no. pero mira que pasó Hierro, ¿eh? Ah, bueno, y... Campeón de Europa, sí, si no sí, me pero equivoco. los dejó Mira que tirados. pasó Peláez, Y no pasó ¿eh? nada. Los dejó Y sí tirados. saben de fútbol. Llegó a una No pasó final, nada. llegó a una Bueno, final, ento- Hierro. Entonces, Peláez se el gastó que tú me 60 millones de argumentes que dólares porque y Mier no no pasó sabe de nada. fútbol, Ok. ¿le va a ir mal? No sé si le va a ir mal o bien, pero viendo cómo está el tema, Ah. perdóname, Mariano, pero creo que va por el mismo camino. Me parece a mí. No lo O sé. estoy Pero qué equivocado. ganas de Mariano de defender lo indefendible. No, No lo lo sé. entiendo. No, está lo bien, digo, entiendo, de puede verdad. defender. Pero, no, a ver, Lo espérame, puede Matador. defender. ¿Será? Es que no estoy defendiendo nada. Lo que pasa es que a mí me molesta, y me molesta de verdad, que se suban al barco de lo fácil. No, es un error, siguen haciendo lo mismo. Ah, Le pregunté ¿no? a Ceci, ¿cuál es el mismo error que siguen haciendo? Ah, ¿no? Pero no me dijo nada. Pero pará, Me dijo, a ver, no pero- tienen directivos. no, Bueno, ya le bueno. dije que hay uno. Y me dijo, no jugó al fútbol. Los otros dos sí jugaron al fútbol. Ah, Y bueno, está tampoco bien. le Entonces, fue. que sí, ¿Cuál es el error? entonces quiere decir. ¿Cuál es el No, error? entonces, tú entonces le estás echando la culpa solo a Vergara, a los demás no. A lo No, que es todo. Yo no he toda- dicho nada, Ceci. No pongas No, palabras perdón. en mi boca, Perdón, porque yo entonces, ni siquiera he mencionado si te estoy- Vergara. si te estoy yo te diciendo, estoy preguntando, si te estoy diciendo ilumíname que y está, dime cuál es el te error ilumino, que está cometiendo te ilumino, Chivas. está bien, te A ver, ilumino, te dime. ilumino. ¿Tiene directivos Dime, ¿cuál además es? de Mier? ¿Tiene algún otro directivo que sepa de fútbol? ¿Cuántos que directivos le tiene pueda- la América además de Baños? Dos. Baños y... ¿Cómo se llama el otro? González Iñárritu. González. Dos, dame. Dos. Y jugó Pero como fútbol esos, Iñárritu, ¿no? Como esos. Jugó 2 mundiales, No, Iñárritu. no, pero como esos, dame dos. Ah, bueno, entonces está Por bien. eso, entonces- por No, eso y está solamente América como está. jugadores, son muchas Por eso cosas. está como está. Solamente Muchas quiero decir cosas. algo para Perdón. cerrar este bloque. No sé si vieron a los candidatos para dirigir al Guadalajara según la prensa. Lo de Pirlo es un cacho. Andrea Pirlo, Terribles. Gabriel Milito y Guillermo Almada. Solo Almada. Yo solamente Solo quiero Almada. decir esto. Ve nomás la mamá del papá. No, Es pero increíble. y una cosita Ve nomás la rápida. mamá del papá. Bueno, no Almada- entiendo nada. Lo de Almada es congruente. Lo de Almada- A ver, mi gente rojiblanca, prepárense porque lo que les voy a contar está para que se agarren bien de la silla. Resulta que no fue solo lo de Domenech Torrent lo que se nos cayó. Sí, banda, no solo nos quedamos sin el míster español, que varios ya andaban soñando con verlo en el banquillo del rebaño, sino que también se nos fue de las manos un fichaje que estaba cantadito. Y es que, ya saben, cuando empezó a sonar lo de Torrent, varios nos ilusionamos, no vamos a mentir. O sea, el tipo
venía de trabajar con el Pep Guardiola, no cualquiera, y además había dejado buen sabor en el Atlético San Luis, pero pues ya saben cómo es esto, las negociaciones se enfriaron, no se cerró nada, y ahora el rebaño sigue buscando técnico PAL, Apertura 2025, pero agárrense, porque eso no es lo peor. Lo que de plano sí nos pegó es que junto con él estaba en la mira un defensa que pintaba para reforzar chido nuestra saga, Eduardo Águila. Sí, ese mismo. El central zurdo de buen pie, 23 añitos nomás, y con un potencial bárbaro, el mismísimo Torrent lo había recomendado para que se sumara al rebaño. Pero pues nada, banda, se nos está yendo también. Y ojo, que no era el único nombre que sonaba. También se hablaba de Óscar Macías y Ronaldo Nájera, pero la neta, Águila era el que más llamaba la atención en Verde Valle, por nivel, por juventud, por todo. Parecía que encajaba perfecto. Incluso se decía que aunque lo de Torrent no se cerrara, Chivas igual iba a meterle galleta para ficharlo. Pero ya ven cómo es esto. Silencio total. Y mientras tanto, adivinen que el chavo no está perdiendo el tiempo. Resulta que Eduardo Águila fue preconvocado a la selección mexicana. Así como lo oyen, Javier Aguirre le echó el ojo y lo metió en la prelista rumbo a la Copa Oro. O sea, el tipo ya tuvo minutos con la Sub-23 y ahora va por todas para meterse en la lista definitiva. Así que, pues, ahí queda, banda. Uno que se nos escapa y capaz que hasta lo vemos de rival o en la selección antes de que se pusiera nuestra rojiblanca. Bueno, mi gente rojiblanca, después de lo de Eduardo Águila y ese fichaje que ya se nos fue, vamos a hablar de otro tema que también tiene a toda la banda bien al pendiente. Y sí, me refiero a Richard Ledezma, el que ya varios en redes andan diciendo que ya hasta se le ve bien el rojiblanco, carnal. A ver, para ponerlos en contexto, el compa Richie acaba de quedar campeón en la Eredivisie con el PSV. Sí, en Países Bajos nada más y nada menos. Se colgó su medalla, subió su fotito toda feliz en Instagram y, ¿qué creen? Ahí se dejaron ir todos los Chiva hermanos como debe ser, llenándole los comentarios de puro amor rojiblanco. ¿Te queda bien el rojiblanco? Acá te esperamos. Hasta felicitaciones por ser campeón, pero ya queriendo que se venga a Guadalajara de una buena vez. Y pues, ¿cómo no se va a emocionar uno, no? Si el tipo llega con 24 años, campeón en Europa y listo para ponerse la rojiblanca. Aunque, ojo, banda, todavía falta un pequeño detallito para que esto sea oficial. Todo mundo dice que ya hay acuerdo de palabra que viene como agente libre, que incluso ya se pactaron cosas como cláusula de salida a Europa, buen salario y hasta un contrato blindado de 3 años más, uno opcional. Pero falta lo más importante, que el nuevo técnico le dé el visto bueno. Sí, banda. Otra vez estamos atorados en lo mismo. No hay técnico y eso nos está frenando. Así que mientras no llegue el nuevo pastor no se puede firmar nada, aunque ya todos sabemos que con el pulgar arriba de quien sea que llegue, esto se hace oficial. Lo dijo Juan Manuel Figueroa, ya está apalabrado, solo falta ese bendito visto bueno. Y pues, hablando de eso, vamos a meternos en el otro chisme porque después de que se nos cayó lo de Torrent, otra vez se movió la lista de candidatos para dirigir al rebaño. A ver, de nuevo aparece Gabriel Milito, que dicen que ya rechazó una oferta, pero quién sabe. Luego está Hernán Crespo, que ahorita no tiene equipo. También Nicolás Larcamón, que ya quedó fuera con el Necaxa en liguilla. Y claro, Jaime Lozano, el que desde el inicio Javier Mier quería meter a como diera lugar. Pero mientras eso se define, ¿saben quién va a agarrar el barco en la pretemporada? Pues Pepe Meléndez, banda. Sí, él va a ser el encargado de planificar el regreso a los entrenamientos, definir cuántos partidos se van a jugar y toda esa onda. Aunque, ojo, el nuevo técnico que llegue se va a tener que adaptar a ese plan, así que va a estar interesante ver cómo se acomoda todo. Así que, raza, ya saben cómo está la movida, fichajes en pausa, técnico en veremos. Y mientras tanto, los Chiva hermanos haciendo lo que mejor saben, presionando en redes, alentando y dejando claro que al que se ponga la rojiblanca se le apoya hasta el final. Y bueno, banda, después de lo de Richard Ledezma y todo ese rollo que todavía está, veremos, vámonos con otro chisme que está calientito y que seguro les va a sacar una opinión para bien o para mal. Porque sí, aunque no convenció mucho en el Clausura 2025, parece que Gilberto Sepúlveda está en la mira de Javier Aguirre para la selección mexicana. Sí, así como lo oyen, el Tiva está en la prelista del Vasco para la Copa Oro, esa que arranca en junio. Y aunque su rendimiento en el rebaño este torneo fue, pues, medio irregular, como que le andan dando chance por lo que hizo en el pasado, por esos momentos donde sí se rifó con la rojiblanca puesta. Y ojo que no es el único del rebaño que suena pa'l tri. Ya saben que
Raúl Rangel, Luis Romo y el Piojo Alvarado son casi clientes frecuentes de las convocatorias y de hecho Romo y Alvarado fueron titulares en la final de la Liga de Naciones contra Panamá, ese partidito que ganamos 2-1. Vaya orgullo para la banda rojiblanca, pero espérense que hay otro que también está en la lista y que no sorprendería si termina metiéndose. Hugo Camberos, el chavo con apenas 18 años, ha sido de lo mejorcito que nos ha dejado este 2025. Una de esas joyitas de la cantera que ilusionan, pero que, la neta, tampoco nos hagamos, podría quedarse fuera en el último corte porque ya saben cómo son estas listas. Primero te ilusionan y luego, ¡pum!, recorte. Y mientras tanto, ¿qué creen? Pues que, aunque los jugadores andaban de vacaciones después de esa eliminación tempranera en el Clausura, hubo dos que dijeron, ni madre, yo sigo entrenando. Sí, Eric Gutiérrez y Luis Gabriel Rey se la rifaron, se presentaron a Verde Valle y se siguieron preparando. El Guti, como siempre, demostrando por qué es referente con su experiencia europea, sus partidos con la selección, su rol de capitán, ya saben, ese tipo que siempre suma dentro y fuera de la cancha. Y Rey, pues aprovechando que con las lesiones de Tapias y José Castillo tuvo chance de sumar minutos, incluso de titular, aunque, bueno, también se nos fue expulsado contra Mazatlán en el minuto 38, ni modo, son gajes del oficio. Y ya que hablamos de los entrenamientos, pues ahí les va. Como todavía no tenemos técnico, quien va a arrancar la pretemporada es Pepe Meléndez. Sí, otra vez Pepe tomando las riendas mientras la directiva sigue sin cerrar a nadie. Y miren, dicen que la única manera en la que Pepe no arranque el miércoles es que en estos días, de milagro, cierren alguna negociación, pero seamos sinceros, ¿cómo le van a hacer en 2 días lo que no han podido en casi un mes? Y bueno, raza, ya que hablamos de Pepe Meléndez agarrando la pretemporada porque no hay técnico, pues vamos a meternos de lleno en otro tema que, trae a más de uno con el coraje atorado en la garganta. La famosa pregunta de siempre. ¿Por qué carajos Chivas no invierte en fichajes como otros clubes? Porque, a ver, seamos netas, cada que se cierra un mercado de pases, ahí estamos todos, con ese saborcito amargo, esa sensación de faltó uno más, ese jugador bomba que te hace soñar. Y sí, en invierno llegaron nombres interesantes como Alan Pulido y Luis Romo, pero la banda quería más. Queríamos ese fichaje de peso, de esos que hasta el rival respeta como pudo ser Orbelín Pineda, pero nada. Y entonces uno piensa, pues es que seguro no hay lana, ¿no? Porque ya saben, jugar con puros mexicanos hace que todo te lo quieran vender al triple, pero sorpresa, banda. En estos días salió el dato que nos dejó a todos